Pues resulta que el presidente de Coparmex, que era el ingeniero Antonio Damiano Gregonis, junto con el presidente de Canaco y junto con el presidente de Canacintra, deciden dialogar entre las tres organizaciones para formar un frente común para hablar con el gobernador, para que no nos peloteen, ¿no? Agarrar fuerza entre todos. Agarrar fuerza entre todos. Ese ejercicio empezó a tener mucho éxito y se empezaron a sumar otras organizaciones y crearon lo que se llamó el Consejo de Organizaciones Productivas Asociación Civil, COPAC, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo en una edición más de Huellas Vivas, Andares con Experiencia. El espacio donde se da vida a las historias de éxito de hombres y mujeres que marcan la agenda social, política y económica de nuestro estado. Hoy haremos un recorrido por la vida de un gran personaje que ha dejado huellas vivas en su largo caminar. Es ingeniero, empresario, líder de opinión, gestor y creador de proyectos que han trascendido y forjado el desarrollo de Tapachula y toda la región fronteriza. Es un hombre incansable, luchador social, con voz autorizada dentro de diferentes gremios que han fundado y representado exitosamente en su larga trayectoria de vida. Tengo un grandísimo gusto y una gran emoción de poder saludar a nuestro amigo, el ingeniero Carlos Alberto Vila Serrano. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros, es un placer y seguramente esta plática será de gran nutrición para toda nuestra región. Sé que usted siempre ha traído cosas buenísimas aquí a Tapachula y qué mejor que nos dé este espacio poder platicar aquí en Huellas Vivas. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todo el auditorio que te sigue y que aparte felicitarte por esta nueva faceta de tu vida de estar haciendo estos programas que permiten a que la generalidad de nuestras gentes se den cuenta de que sí se pueden hacer las cosas. Todo es cosa de querer. Querer es poder y creo que estamos en un momento de una crisis muy difícil en esta región, pero que pronto va a haber un cambio muy interesante que vamos a platicar a lo largo de esta entrevista. Muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna, yo sé que nuestro gran amigo de plática, híjole, nos llevaríamos una eternidad y tendría muchísima información que regalarnos. Ingeniero, yo sé que usted, amiguísimo, sé que ha habido generaciones de hombres y mujeres que crecieron y fueron fundadores de muchas bases que aquí en Tapachula hoy tenemos. Hay personas intelectuales y entusiastas, pero sobre todo personas con una calidad moral y civil que ponían el corazón en su tierra, antes de sus propios intereses, y eso es súper importante, ¿no? La verdad es que tener ese cimiento de formación, porque creo que esto viene de casa, como los principios que nuestros padres nos fueron forjando se reflejan en su vida laboral. A mí me gustaría que nos diera una aportación, pero lo más importante de Carlos Vila al iniciar, dónde nació, cuántos años tiene, dónde vivió y cómo fue su infancia, si fue aquí en Tapachula y cómo se fue creciendo hasta llegar a tener una vida profesional. Bueno, creo que aquí en Tapachula, orgullosamente, somos herederos de una serie de ciudadanos que forjaron el crecimiento de esta región. Efectivamente, la frase que decimos que es la capital económica de Chiapas es verdadera, más allá de lo que pensamos. Esta tierra es una tierra de mucha riqueza, de mucha producción, pero muy alejada de todos los polos. El desarrollo de Tapachula se inicia cuando llega el ferrocarril en 1904. Este ferrocarril, la ciudad importante de esta región era Tuxtlachico. Okay. Y el ferrocarril iba a ser base en Tuxtlachico, hasta ahí iba a ser, pero la gente de allá, localistas y con poca visión, se opusieron, entonces dijeron, bueno, pues que llegue a Tapachula. Y de aquí, pues ya irse para Suchiate, para Ciudad Hidalgo. Y eso, pues, provocó ese detonar de la crecimiento de Tapachula con gentes con muchas dificultades para sacar su producción, pues, que la podían sacar por ferrocarril o por barco y no había carretera, ¿no? Entonces eso los fue haciendo, y aparte cuando vienen las guerras, más que todo la Segunda Guerra Mundial, los productos agrícolas toman un gran valor
Sí. y se empieza a exportar el plátano, ganado y todo lo que se producía acá, que se llevaba en ferrocarril, incluso no había carros refrigerados, entonces les iban poniendo hielo en el camino Ay, qué para que interesante. le llegara fresca la fruta. Ya al ganado los tenían que bajar cada ratito a darles agua, porque pues era muy lento el ferrocarril, ¿no? Y así se fue forjando ese Tapachula, muy potente económicamente. Yo realmente no nací en Tapachula, nací en la Ciudad de México, porque mis padres chiapanecos, mi padre más que todo ejercía la profesión de abogado Ok. En la Ciudad de México, y en 1951, cuando yo aún no cumplía el año de edad, se vinieron a vivir a Tapachula. En aquel entonces me platican, yo no lo sé porque yo era muy chiquito, ¿verdad? Me platican que Tapachula era 3 veces más grande que Tuxtla Gutiérrez. Realmente era la única ciudad grande. San Cristóbal de las Casas era un pueblo pequeño. En fin, la ciudad importante de Chiapas era Y Tapachula. toda la vida de manera comercial. No, productiva y a consecuencia de la Ok. producción Género. general, ¿no? Ok. Posteriormente, pues viene la época del algodón, que realmente fue una fiebre del algodón. Vinieron muchísimas gentes del norte de la República, de Estados Unidos, ¿no? Y pues se generó esa gran riqueza durante 10, 15 años. Bueno, y anteriormente, pues la riqueza cafetera también, ¿verdad? Que Porfirio Díaz les donó tierras a los alemanes y a cuantas gentes quisieran venir a producir café en esta región, que también fue sumamente productivo toda esa riqueza, al grado tal de que somos los productores número 1 de café de toda la República, ¿no? Y después se acaba el algodón y entra la soya también, que es otra producción, al principio con mucha riqueza, muy bien. Y todo esto lo estoy platicando en ese orden, porque eh, les quiero hacer notar que Tapachula, para poder sobrevivir, ha ido cambiando, ha sido disruptivo, no se ha quedado en algo y ahí muere, ¿no? Claro. Termina lo de la soya y entra lo del plátano y el mango. Primero el mango, unos años antes, pues que tenemos el orgullo de aquí, don Héctor Cano, que era un médico zootecnista, pues para hacer un trabajo de investigación y presentarlo a nivel nacional, se pone a experimentar con variedades de mango y inventa el mango Ataulfo, que es el mango número 1 del mundo. Desplazó a muchísimas variedades y orgullosamente tiene denominación de origen como de esta región. De hecho, aquí tenemos la Unión de Fruticultores de Tapachula, del Soconusco, perdón, pues ahí están los árboles padres o madres, como le llaman, ¿verdad? De los primeros ataulfos que se dieron, Sí. ¿no? Que también ha creado una gran riqueza. Orgullosamente podemos decir que el mejor mango del mundo se produce en Tapachula, ¿no? Bueno, en esta región, en el Soconusco, ¿no? Después de eso, pues viene el plátano, ¿verdad? Que fue también un boom económico gigantesco, que no fue producto de una planeación, les quiero decir. Entraron gobiernos no proclives al gobierno americano, socialistas en Centroamérica. Entonces las compañías americanas que tenían sus fincas bananeras en Centroamérica, para castigar esa zona, como ahorita lo está haciendo Donald Trump, pero deciden retirarse de Centroamérica, pero no tenían dónde sustituirse. Total, estoy hablando de los años 70, hacen unos acuerdos con Cervantes del Río, que era el secretario de la presidencia, y el presidente Luis Echeverría Álvarez, y deciden rehabilitar el sistema de riego del Suchate para sembrar plátano ahí. Entonces, a mí me tocó en suerte, pues, construir eso, trabajar en esa construcción. Me tocó ser representante de 2 constructoras y ahí rehabilitamos el canal de riego, los sistemas de drenaje, las compuertas, ¿no? Pues era un trabajo muy intenso. Y todos los cablevías y todo lo que tenían instalado allá se trajo por barco aquí a Tapachula y se distribuyó directamente a las fincas. Vinieron una cantidad impresionante de tecnólogos centroamericanos, mexicanos, más que todo centroamericanos, a enseñarnos a producir plátano para la calidad de exportación.
los racimos de plátano en aquel entonces eran de 10, 15 kilos y los empezaron a producir de 50 kilos, de 60 kilos, con una magnífica calidad y pues tenemos esa gran riqueza del plátano también, ¿no? Sí. Pues ha ido Tapachula evolucionando, pero porque ha habido gente muy disruptiva, muy trabajadora, que se han metido a todas estas aventuras, que no es fácil ir transformando de una cosa a otra, y pues los herederos de todo ese gran esfuerzo, de esta gran mezcla de voluntades, pues somos la generación que me está tocando vivir, que ya voy de salida, pero ahí vienen las próximas generaciones, ¿eh? La verdad es que a mí me encanta poder platicar con nuestro amigo el ingeniero Vila, que así lo conocemos muchos, como el Inge Vila, porque la verdad hay mucha información que tal vez de lo que nos está comentando ahorita pareciera que es un ingeniero agrónomo, sin embargo es un ingeniero civil, ¿no? Por formación educativa, por formación académica, que sé que la estudió en la UNAM. En la UNAM, fíjate que orgullosamente puedo decir que soy de la Universidad Autónoma de México. Inicié mi carrera en 1968, en enero de 1968. Porque antes las vacaciones eran noviembre y diciembre, solo. Y en enero entraban a clases, después la cambiaron a que nos igualáramos a los calendarios de Estados Unidos y pasaron las vacaciones al verano que de ahorita, ¿no? El chiste es que pues me tocó entrar a esa universidad, en la cual yo suspiraba y soñaba con algún día ingresar a eso, ¿no? El chiste es que me tocó, pues al segundo semestre empezaron los disturbios que acabaron con la gran matanza de Tlatelolco, que fue un genocidio, ¿verdad? Sí, sí. Y que vergonzosamente el ejército mexicano participó. Vergüenza que todavía tienen, que todavía les dura, ¿verdad? Sí. Pero pues gracias a esos movimientos como el 68, después el halconazo de Corpus Christi en 1970, pues tenemos este México de libertades del que ahora gozamos. En aquel entonces era prohibido y era incluso te mataban a matar o te quitaban el trabajo, te metían a la cárcel si decías algo en contra del gobierno. Y menos del presidente de la República, era intocable, ¿no? Y ahorita vemos una Lili Telles, a Anaya, ¿verdad? Que dice que no hay libertad de expresión, pero dice todo lo que se les antoja y nadie les dice nada. No importa, ¿no? Si es ofensivo. ¿No? Así es. Entonces, realmente, pues todos esos cambios se han ganado con sangre, se han ganado con mucha actividad de ese México, de esos mexicanos tan orgullosos que estamos de hacer, ¿no? Y ahorita pues estamos pues gozando de esta cuarta transformación que mucha gente se opone irracionalmente, creo yo, porque ahorita una de las grandes cosas que hicieron estos dos gobiernos de López Obrador y actualmente el de Claudia Sheinbaum es que rescataron el orgullo de ser mexicanos. En mi época era vergonzoso ser mexicano. Todas las canciones eran en inglés, había que vestirse como los Beatles, y había que ir a comprar ropa a Estados Unidos porque acá no servía. En fin, había muchos, era naco ser mexicano, ¿no? Y tristemente malinchistas, ¿no? Totalmente malinchistas. Porque ¿no? Creíamos que no, nuestra historia, como hablaban de los indígenas, de las personas que no tenían una formación, pues nosotros no podíamos ser ellos, teníamos que igualar a los otros. Teníamos que copiar el modo de vida americano, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, pues todavía en las clases altas o de muy ricas, todavía siguen con esa forma de pensar, ¿no? Y por supuesto era despreciable ser de rasgos de las razas originarias de acá, ¿no? Pero en fin, todo eso ha cambiado, pues gracias a que ahorita nos estamos dando cuenta que México tiene una gran cultura, que tiene grandes valores, que tenemos, bueno, te voy a poner un ejemplo, se van los migrantes a Estados Unidos, tienen 30, 40 años de estar allá y siguen mandando dinero a sus familias, aunque tengan 30 años de no verlas, ¿no? Sí. Y eso habla de una lealtad, de una raza especial, ¿no? No desprenderse de su familia y de su Porque país. Es muy fácil, me voy, agarro otra novia allá, otra pareja y se olvidan de los que están acá, ¿no? El México es un México especial. Y eso es muy interesante, porque el haberse ido a estudiar muchas veces consideran cuando sales fuera de tu lugar de origen o de donde tú radicabas como familia en tu formación, muchos piensan que el irse a estudiar fuera es
quedarse allá porque las mejoras o las oportunidades serán mejores allá. Pero aquí a mí me deja muy buen sabor de boca saber que el Inge Vila siempre ha querido permanecer y obviamente permear las cosas buenas y positivas. Así como usted también fuera una gran generación seguramente de chiapanecos o tapachultecos que se toparon allá en la UNAM, hicieron una comunidad. Si fue así, me gustaría saber esa experiencia. Bueno, no. Cuando yo empecé la carrera, iniciaron las universidades de provincia. Ah, ok. A mí me tocó irme a la UNAM, pero en esa época nació, por ejemplo, la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, que era el gobernador del estado, don Manuel Velasco Suárez, ¿no? Y nace la carrera, incluso cuando yo inicio la carrera, empieza la primera generación de UNACH, ¿no? Y muchos estudiantes de ingeniería, que era mi área, el último año, los últimos 2 semestres, los fueron a terminar al UNAM. Allá pues me tocó varios compañeros que habían estudiado acá y que habían, ¿cómo se llama? Terminaron la carrera acá. Y el tener esas universidades locales hace que la gente ya no tenga que emigrar. Porque efectivamente, de los que emigran, yo creo que se quedan un 80-90% allá, encuentran oportunidades de trabajo, encuentran con quién casarse, forman familia y ya no regresan. Entonces había una gran extracción de talento de todas las provincias al Distrito Federal, pues que era la gran escuela, ¿no? Y también se puso de moda Guadalajara como la ciudad universitaria, ¿no? La cual pues dejó de ser la ciudad universitaria de México, pues porque aparecen los cárteles del Señor de los Cielos y en fin, de aquel entonces, ¿no? Entonces esas universidades se trasladaron a Puebla. Ajá. Por eso Puebla ahorita tiene tantas universidades y guarda un ambiente pues estudiantil muy importante, ¿no? Y eso les da una gran potencia porque al final los recursos humanos son muy importantes. Sin recursos humanos no puedes crear crecimiento y capacitados, ¿no? Claro. Entonces tú te vas a esas ciudades y hay una competencia descarnada muy importante, casi sanguinaria, ¿verdad? Pero que va creando esa competencia una gran calidad y una gran inventiva, ¿no? Claro, porque nos va obligando a ir mejorando, a ir buscando las acciones positivas y lo que es, yo creo, invaluable es cuando las personas se forman y nunca pierden de vista el decir, yo quiero regresar a casa o a mi lugar que me vio nacer y dejar una semilla, ¿no? Ahora, de esa época ahorita, pues aquí en Tapachula y en Chiapas en general gozamos de muchísimas universidades ya. Sin duda. ¿No? Ya el muchacho ya no tiene que emigrar y salen de muy buena calidad. Sin duda alguna. Yo sí les puedo decir que estos muchachos que salen de las escuelas de acá son más competitivos que los que salen de las grandes universidades. Los que vienen de clases económicamente no tan potentes están dispuestas a entrarle al toro con todo, ¿no? Entonces, si les dices, ok, 12 horas de trabajo se las echan, hay que ir a la punta del cerro, se van, ¿no? En fin, son más esforzados, ¿no? Claro. Entonces, van desplazando a los que son comodaticios, no acostumbrados a tener esfuerzos, y ese fenómeno no solo está pasando en México, en Estados Unidos está pasando. Ese profesionista, ese trabajador latino llega y le entra todo. Y el americano que vive una zona de confort, una gran riqueza, sin necesidades, pues dice yo a eso no le entro, ¿no? Entonces, pues se queja Donald Trump de que estamos desplazando a la gente, pero porque somos más competitivos, no al revés, por más que lo tratan de evitar, ¿no? Claro, y además a nosotros los latinos es tú ponme donde hay y yo busco como de eso se trata. Y así como en su formación que ya bien nos explicó de ser ingeniero civil, esa es la parte en la que a donde yo quería aterrizar el punto, hablar de buscar cómo los gremios se tenían que conformar, cómo entre todos los que tenemos el área específica, qué hacer y cómo hacerle para la mejora, pues sé que es parte de fundador del Colegio de Ingenieros aquí en Tapachula. Es ¿verdad? Correcto, allá por el año 1973-74 se estaba construyendo Puerto Chiapas y el primer presidente del Colegio de Ingenieros Civiles fue el ingeniero Álvarez Tostado, que venía de fuera y era el residente de esa obra por parte privada, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar 10, 12 ingenieros ahí en el Hotel San Francisco, ahí en el comedor, y ahí decidimos
formar el Colegio de Ingenieros Civiles y pues gracias a Dios ahorita es un colegio que ha perdurado, que ha dilatado pues ya 50 años de estancia y que realmente le ha dado mucho regreso, ¿no? Yo regresé a Chiapas en 1973 cuando terminé la carrera y me tocó ir a trabajar a un proyecto que vamos a impulsar. Lo tenemos en cartera, ya el gobernador ya le echó el primer vistazo, que es la carretera Ángel Albino Corzo Mapastepec. Esa carretera sale allá de la Frailesca, allá al lado de Villaflores está Ángel Albino Corzo, que ya es ciudad, antes era villa, ¿no? Y viene paralela a la costa, pero por aquel lado, por el lado del altiplano, por la Frailesca, y a la altura de Mapastepec baja la sierra. Eso va a integrar a toda la Frailesca a la costa. Y aparte reduce la ida de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez de 380 a 300 kilómetros. Es decir, es una reducción muy importante del 25%, ¿no? Acortar distancias genera incluso más recursos. No, y aparte toda esa zona de la Frailesca que ahorita pues se ha visto satanizada y dominada por la delincuencia y por todos esos males, pues al abrirse carreteras pues se crea la producción, se crea la seguridad y muchas cosas, ¿no? Claro. Es un proyecto que ahí se lo vamos a poner en la mesa a don Eduardo Ramírez Aguilar y creo que va a pegar, pero eso todavía está en cartera. Nos dejará en suspenso, ¿no? Pero esto va a ser motivo para que haya una segunda edición de Carlos Vila. ¿No? Entonces, pues ya me vine aquí a Tapachula, te platiqué pues, que había participado en la reconstrucción del sistema de riego del Suchiate. Posteriormente trabajé para la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, que entonces no se llamaba así, ¿verdad? Que estaba donde está Aeroméxico, frente al Parque Bicentenario. Sí. Ahí estaban las oficinas de la Asociación de Plataneros y pues empezamos a poner las bodegas, las plantas de tratamiento del plátano, el cablevía, me tocó construirlo también a mí, ¿verdad? Y en fin, hice muchas obras de ese tipo, pues que de alguna forma me fueron dando una formación profesional, pues para todo, pues, porque así que aquí no podemos ser ingenieros de una sola actividad, ¿verdad? Vas aprendiendo de todo. Y viene una parte muy interesante, es cómo la sociedad participa. Exacto. ¿No? Y se los voy a contar. Chiapas se ha distinguido por tener pésimos gobernadores, pésimos gobernantes, al grado tal de que Chiapas se mandaba de gobernador algún político de medio pelo que no le habían dado ningún premio allá a nivel nacional y como premio de consolación lo mandaban a Chiapas a hacer, pues a que no hubiera problemas y quisiera lo que se le diera la gana, ¿no? No había muchos problemas. Al grado tal que, por ejemplo, cuando se construyen las grandes presas en Chiapas, que le quitaron una gran cantidad de tierras productivas por los vasos de las presas y se están produciendo más de 1 millón de megas de electricidad ahí, pues Chiapas no negoció que hubiera buenas tarifas eléctricas para Chiapas, ¿no? No negoció que Comisión Federal les diera algunos subsidios o algunos beneficios a Chiapas, ¿no? Y cuando viene la zona petrolera, que también en Reforma, que hay un boom petrolero en aquel entonces, en 1970, pues tampoco negoció nada porque no les importaba. O desconocían tal vez. No les importaba porque los tabasqueños ellos sí lo aprovecharon. Ellos sí lo aprovecharon, claro, y los campechanos también. Solo nosotros no, porque aquí nadie dice nada. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos gobernadores que tienen poca visión, que vienen nomás a sobrellevar las cosas? Pues tampoco le concentran mucho de su gasto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como ciudad capital y a la provincia no le dan nada prácticamente. Entonces venía un gobernador y decía, a ver, voy a hacer un camino aquí en la parte baja, ¿no? Entonces los de la parte alta empezaban a reclamar, oye, ¿por qué el camino en la parte baja? Lo hagamos acá arriba. Y el otro sector pues pedía, no, que sea para el comercio. Entonces se lavaba las manos el gobernador y decía, ahí pónganse de acuerdo, por lo pronto no hago nada. Y no hacían nada los incendios, ¿no? Ante esa estrategia tan burda, pero que también les daba muy buen resultado,
Pues resulta que el presidente de Coparmex, que era el ingeniero Antonio Damiano Gregonis, junto con el presidente de Canaco y junto con el presidente de Canacintra, deciden dialogar entre las tres organizaciones para formar un frente común para hablar con el gobernador, para que no nos peloteen, ¿no? Agarrar fuerza entre todos. Agarrar fuerza entre todos. Ese ejercicio empezó a tener mucho éxito y se empezaron a sumar otras organizaciones y crearon lo que se llamó el Consejo de Organizaciones Productivas Asociación Civil, COPAC, ¿no? Fue presidente de Tono Damiano, pues cuando entra Pablo Salazar, pues Tono Damiano se va de secretario de Economía, que aquí en Tapachula pasaron la secretaría para acá, y empieza a crecer esa organización, y a mí, pues la verdad me tocó en suerte presidirla como 15 años, COPAC. Llegó a ser tan fuerte COPAC que estuvieron todas las organizaciones de Tapachula unidas, todos los colegios, todas, en fin, había 50 presidentes de organizaciones dialogando y hacer una propuesta común con el gobernador. Una sola, que eso es mejor que nos beneficiara a todos. Y ya una vez consensada entre nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando venía el gobernador, pues se topaba con que no, queremos esto, todos, ¿no? Y vale tanto, y aquí está el estudio de factibilidad, y aquí está esto. Y en ese Consejo de Organizaciones Productivas hubo pues, éxitos importantes, como por ejemplo la construcción del Parvial, el Parque Bicentenario, el camellón, el malecón del río Cuatán, y en fin, hubo muchos éxitos de ese tipo. Se gestionó lo de las zonas económicas especiales, en fin, muchas cosas. ¿Salió de COPAC todas esas formaciones? Sí, las zonas económicas, más que todo, cuando nosotros las sacamos, ya las estaban sacando, ¿no? Hablábamos de que Puerto Chiapas tenía que ser un polo de desarrollo, ¿no? Sí. Y que estaba abandonado. Puerto Chiapas se construye en 1975, se inaugura Puerto Chiapas. Y desde entonces a la fecha ha sido un puerto, un elefante blanco, ¿no? Con muy poco movimiento, incluso años en que no entraba ningún barco, ¿no? Pero tenemos esa gran infraestructura subutilizada y sin interés del gobierno federal, ni del estatal, ni del municipal, ni de los tapachultecos. Porque, ¿no? Pues, me sirve para ir a bañarme en la tarde. Pues sí, digo cosas cuando dice que hay mucho que hacer. Tenemos una gran crisis y esas riquezas que tenemos no les damos no las aprovechamos, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso pues me fue dando un bagaje muy interesante. Posteriormente, pues me fui a vivir fuera de acá, estuve en la zona cañera del centro de la República de Córdoba, y ahí se me ocurrió la idea de poner un sistema de televisión por cable. Suerte que tuve de que me los concesionaron y en 1990 más o menos, pues pusimos esa empresa de televisión por cable que también vino a darle una ayuda a Tapachula, porque la televisión no solo es entretenimiento, ¿no? Tú cuando ves canales como Discovery, de documentales, Canal 11, en fin, te van abriendo los ojos al mundo, vas ampliando tus horizontes, claro. ¿No? Y ahí tuve la oportunidad también de que nacieron los antecesores de lo que estás haciendo ahorita, Patricia. Los primeros canales de televisión locales se empezaron a pasar por cable, ¿no? Ahí participaron varias personas inquietas en estos, entre ellos Francisco Solares, pues la misma Asociación de Prensa, Radio y Televisión sacó su propio programa que era Los Periodistas, y varias personas más que empezaron a hacer sus pininos y a tener contenido local y poder usar otras plataformas diferentes a los periódicos como el Diario del Sur y el Orbe, que eran los únicos que existían, que formaban opinión, pero pues totalmente comprados por el gobierno, ¿no? Les daban un dineral y ellos se callaban, y lo que el gobernador ordaba o el presidente municipal era lo único que salía. Y eso, ¿no? Leíamos, ¿no? Como sociedad. Entonces ahí fuimos bastante disruptivos, se exigió que no se prestaran y que lo que se tenía que decir que se dijera, ¿no? Y pues ahorita, gracias a Dios,
pues esos ejemplos de esos periodistas, pues ahorita gozamos el poder, y bueno, y con las benditas redes sociales, que ya ahorita no se puede tapar nada, ¿no? Claro, eso es bastante interesante porque tal vez cualquier persona pudiera decir, pues bueno, se le dio la oportunidad en diferentes lugares por el caminar que fue teniendo y logró hacer un exitoso empresario, sí, pero la visión nunca se perdió. El que la sociedad siempre tuviera esa formación, ese conocimiento, para que así como nos hemos dado cuenta que Tapachula pues ha sido una ciudad, o la región, mejor dicho, toda la región Soconusco, nos ha obligado a tener estos movimientos, entender que cuando hay productividad y se puedan generar recursos económicos, financieros, lo que sea, incluso pues humanos, porque pues estamos en frontera y sabemos que la gente va y viene y algunas ya vienen para quedarse, aunque no son de nuestro lugar. Pero hay que entender que estos movimientos se dan a beneficio de nosotros mismos. Hay mucho para dar, hay mucho para hacer, ¿verdad? Sí, mira, lo interesante de esta región es que toda esta riqueza que se crea acá es propia. No viene del dinero del gobierno del estado, de la federación, es riqueza que se produce acá. Tengo entendido que esta región produce alrededor de 300 millones de dólares anuales es la producción agrícola de esta región, que por supuesto al lado está el comercio derivado de la riqueza agrícola, ¿no? Sí, sí. Y aquí el chiste es que estamos muy sujetos a variables que no se pueden controlar. Como por ejemplo los precios de los productos los ponen en Nueva York o en Boston cuando deberíamos de poner nuestros propios precios, ¿no? Claro. Las lluvias pues nos hacen sujetos a desastres o que no llovió a tiempo y se pierde la producción, y en fin, muchas variables que tenemos que emigrar a tener una riqueza más certera, ¿no? Donde realmente podamos controlar esas fuerzas y poder tener ese desarrollo más estable que deberíamos de tener. Sí. Y estamos en camino de eso, Patricia. Ya estamos por lograr algunos proyectos que van a ayudar a que esa riqueza, esa producción se multiplique, tenga precios estables y beneficie a muchísimas personas de la región. Porque pues parte también de las cosas que hemos gestionado y que realmente son un gran éxito para esto, es que pues nos tocó de alguna forma influir para que el ferrocarril, la línea K del ferrocarril, se realizara, ¿no? No estaba previsto hacer la línea K del ferrocarril, se insistió mucho, y el chiste es que no digo que nosotros lo hicimos, pero ahí está, ¿no? Se está construyendo. Hubo eco, ¿no? Sí. Igual a mí me tocó discutir varias veces con Mario Marín Mullinedo, que era el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a convencerlo de que Puerto Chiapas debería ser parte de ese gran proyecto, ¿no? Y ya está hecho, ¿no? Igual la reconstrucción de Puerto Chiapas también estuvimos gestionando ante la SCT. De hecho, había un ingeniero, Héctor López Gutiérrez, que fue el director de Puertos y Marinas Mercantes durante 25 años de México. Con él estuvimos gestionando todas estas cosas y lo están reconstruyendo ahorita, ¿no? Y es que eso es lo importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la línea K, que muchos tal vez pudieran desconocer, ¿en qué nos va a beneficiar? Si yo soy microempresaria, si yo tengo un sector muy pequeño, o soy mediana empresa, o yo nada más me dedico a pasar mercancía a Guatemala o compro de Guatemala, ¿en qué me va a beneficiar? Porque la gente lo desconoce, ¿no? Bueno, acuérdate una cosa, Patricia, que cuando llueve salpica. Eso es lo interesante. No, para participar. Tapachula, de ser un pueblo pues estable, cuando viene el ferrocarril a Tapachula se convirtió en la ciudad que es, en la ciudad más importante del estado de Chiapas. Las comunicaciones son como la sangre de las venas. Exacto. ¿Qué pasa? El transporte, la movilidad, que es el primer tema, ¿no? La forma más barata de transportar las mercancías es por barco. Uh-huh. Y por decirte una cosa, vale 100 pesos la tonelada, el kilómetro de la tonelada de transporte en barco. Después, un poco más cara que esa es el ferrocarril, ¿no? Y quizás valga 5 pesos la tonelada en lugar de 1 peso que vale el barco. Sí. Y más cara que esa es la carretera,
que vale como 20 pesos la Ya tonelada. se eleva demasiado. No, y entre más te cuesta llevar los productos a los mercados, pues eres menos competitivo, hay menos dinero para las utilidades. Claro. Y el avión, pues es la más cara de todas, ¿no? Entonces, el contar con los transportes más baratos del mundo, como es el barco y como es el ferrocarril, nos permiten ser competitivos, ¿no? Sí. Si no, simple y sencillamente no podemos. De hecho, Tapachula está tan lejos de los centros de consumo que han tenido que optar por la exportación. Y aquí resulta que el café se exporta, el plátano se exporta, el mango se exporta, en fin, todo, porque es más barato llevarlo de Veracruz o llevarlo de Oaxaca, ¿no? Sí. Entonces no competimos, ¿no? Y como los mercados internacionales pagan la calidad, aquí hemos tenido que producir con mucha calidad y con un volumen adecuado, y entonces nos hemos vuelto los mejores agricultores de México, los del Soconusco, por necesidad, ¿no? Pero la necesidad crea riqueza, crea innovación, ¿no? Claro. Entonces, por eso el ferrocarril va a traer. Ahora, si ustedes ahí sí levantamos un poquito la mirada, pues resulta que la presidenta de México está negociando con el Guatemala y con Belice para que el ferrocarril se vaya hasta Guatemala. Y ya sea directo. Así es. Entonces, no solo el pasajero, estamos hablando de la carga. Sí. Toda se vuelve una región sola entre Guatemala y... De comercialización. Ajá. Pero hay otro proyecto más interesante que está ahorita gestionándose. El ferrocarril hasta Panamá. Ok, qué interesante. Ya de hecho el gobierno de Panamá ahorita está haciendo los estudios de factibilidad y este mismo año quieren empezar con el tramo de la ciudad de Panamá a la frontera con Costa Rica. Ok. Y cada país, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, harán su parte de ese ferrocarril de 2,000 kilómetros que vas a poder mover carga por ferrocarril, que aparte se apoyan con los puertos marítimos, ¿no? En fin, vas creando un sistema multimodal de transporte que los hace sumamente competitivos, ¿no? Ok. Además de todo lo que han generado y lo que han tenido que hacer para trascender, pues que esta línea de comunicación abarate sin perder calidad, llegue en tiempo y forma y estemos en las grandes esferas. Es correcto, ¿no? Yo les puedo asegurar, y espero no equivocarme porque tampoco voy a apostar una mano, de que el Soconusco está a punto de vivir una época de bonanza, de desarrollo y de mucha riqueza, y no va a requerir de capital público. Yo he platicado mucho con mis amigos de los diferentes sectores productivos de la región, que son agropecuarios, agroalimentarios, y están quejando mucho de falta de financiamiento, de falta de precios, de baja productividad, en fin, hay una crisis, pero está a punto de resolverse, ¿no? Ahorita todavía no puedo pues decirles exactamente qué es, pero está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Okay. Así que, entonces tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Y prepararse. Eso. Porque al final, ¿quiénes se ganan las oportunidades? El que está preparado. El que está preparado. El que no está preparado le puede pasar la oportunidad más grande enfrente del mundo y no tiene con qué. No tiene ni el talento, no tiene ni el tiempo, ni un ahorrito para poder meterse, ¿verdad? Claro. Entonces aquí desgraciadamente la actividad agrícola en todo el mundo es igual, pero vamos a hablar de nuestra región. Pues resulta que si hay una buena cosecha, pues ganan mucho dinero, pero se lo gastan el mismo año, ¿no? Ahí sí que viaje a Europa, carro nuevo, esto, y cuando viene la próxima cosecha tienen que pedir prestado porque no ahorraron. Por eso hablamos del financiamiento, porque estamos en la espera del... Claro, no, pero también aquí hay bastantes productores que sí ahorran, que no requieren que les presten dinero y que se han vuelto más ricos que los demás, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que también viene un cambio cultural que tenemos que realizar, porque al final nosotros tenemos que ser los arquitectos de nuestro propio destino. No le podemos estar echando la culpa todo el tiempo, que si el gobernante no hizo tal cosa, que si fulanito no me prestó. No, tenemos que, si el producto, por ejemplo, aquí en esto que producimos tantísimos alimentos, productos agroalimentarios, prácticamente no le damos valor agregado a las cosas, ¿no?
La industrialización es como un tema de marcianos, ¿no? Entonces, pues también hay que voltear hacia adentro, ¿no? Y entonces esa parte sería como, ¿qué consejo dar de manera esencial o principal para todos los que nos encontramos en el tema de comercialización, en el desarrollo económico de nuestra región? ¿Qué tendríamos que hacer para estar en la espera de esos buenos beneficios que vienen? Pues yo creo que más que, pues la parte prepararse, mira, ¿Capacitarse? Simple y sencillamente, si no eres tecnológicamente avanzado, estás fuera, ¿no? Entonces, pues aprender la digitalización, ¿no? Okay. ¿Cómo se llama? Hace 25 años, en 1990, que empezaba lo digital, pues era un lujo usarlo, ¿no? Porque es indispensable hacerlo, ¿no? Sí. Tú volteas a ver a nuestros productores y resulta que todavía lo llevan en una libretita, ¿verdad? Y apuntadito acá, y si les dices, oye, pon una sala de conferencias digitalizada, te miran como maciosar y dicen, oye, ¿cómo? ¿No? Pues sí, y oye, no es si caro. tú estás en Puebla, ¿por qué cómo me voy a reunir contigo? Pero estamos hablando para usos profesionales, claro. ¿no? Ahorita, por ejemplo, Puerto Chiapas, el aeropuerto, los bancos, si no tienen tecnología, no pueden operar, ¿no? Definitivamente. Y si pensamos en una forma moderna de hacer las cosas, que puedas controlar tu producción porque está digitalizada, tú sabes qué camión salió, a qué hora, dónde llegó, a dónde caminó, qué cosa va, esta planta, ¿qué le falta? Pues ahorita se usan drones, por ejemplo, para detectar la falta de nutrientes o de la falta de agua. Entonces, en lugar de ir recorriendo a pie las cosas, pasas el drone, ahí falta agua, ahí falta potasio, ahí falta esto. Entonces, empiezas a crecer en tu productividad y en tu calidad, ¿no? Entonces, yo creo que viene mucho por ese lado, que hay que motivar a todos estos que son grandísimos productores, son muy buenos, pero estamos viendo un cambio muy importante, ¿no? Claro, y que no se note que es drástico. Al fin de cuentas, esa es una realidad. Si estamos en la mejora continua, constante, porque esto creo que es así, ¿no? Para todo negocio. O sea, la mejora continua siempre tiene que ser constante. Tiene que ser los 360 grados y estar adaptándonos a lo que viene y a lo mejor, ¿no? Y entonces esa es la parte de la que nosotros nos hace muy interesante la plática con nuestro querido amigo. Sabemos que este trabajo nos ha generado mucho orgullo hablar con nuestro amigo el ingeniero Vila, porque mira, la verdad, además de la gran formación que ha tenido, sin duda alguna, él no se ha quedado quieto. No por ser ingeniero civil solo se quedó como tal, está en los medios de comunicación que nos ha hecho entender por qué tenemos que tener esa parte de poder comunicarnos, el poder vernos, el poder llegar más lejos. Pero también en el tema, hablar de comunicación, de cómo poder transportarnos, ¿no? Nosotros, la mercancía, el trabajo, las personas, el acortar esas distancias para poder comunicarnos, creo que ese es el punto medular. Cuando hablamos en una empresa, si no hay una comunicación, incluso efectiva, hablar de ser a ser humano, pues se complican las cosas, ¿no? Pero si no tenemos esa comunicación digital, si no tenemos cómo poder transportarnos para llegar más rápido, sea lo que sea, esa parte no va a poder trascender, ¿no? Y tener la mente abierta para los nuevos cambios, porque aunque a veces nos cuesta o tenemos esa duda de creer que los cambios siempre son para bien, muchos pues nos contraemos y decimos, mejor esperamos, ¿no? Entramos al estado de confort. Pero pues que aparte una cosa, Patricia, la tecnología es cara, pero más cara es no tenerla. Exacto. Y la tecnología también asesina, mata. ¿Por qué? Porque al ser más competitivo, matas al que no se volvió competitivo. Se vuelven tan ineficientes los otros que les ganas la partida. Tienes mejores precios, más rapidez para entregar las cosas, mejor calidad. Y el que se quedó atrasado, pues ahí se queda pues mirando cómo los otros caminan, ¿no? Claro, pues esa es la parte en la que a mí se me hace muy interesante. Para mí sería seguir platicando y seguir conociendo mucho más. Nos deja con ascuas porque aquí hay mucha información que dar a futuro, pero de eso se trata. Cómo es hablar de Huellas Vivas aquí con nosotros es lo que has hecho
lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Y eso para nosotros nos llena de mucho orgullo y satisfacción que hayamos tenido esta oportunidad de plática para que realmente nosotros podamos entender qué es lo que viene, ¿no? Actualmente, que sigue dentro de los proyectos del ingeniero Vila. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? Estamos hablando lo que ya se pasó, lo que estamos, pero un poquito de lo que viene, sin decir grandes cosas, porque ya nos lo dijo que viene una con muy buena intención, pero en su momento lo dirá. Sí, mira, creo que estamos viviendo una oportunidad de oro. Quizás ni siquiera la buscamos, quizás no haya un responsable, una paternidad. Con esta política de aislamiento que ha llevado Estados Unidos y que le ha puesto aranceles a todo mundo y ha cambiado radicalmente, pues resulta que México quedó en el ombligo del mundo. Sí. Es el país más atractivo del mundo para invertir México. Ahorita no hay mano de obra disponible, las maquinarias están ocupadas totalmente, en fin, estamos viendo claro, no en Tapachula, pero en todo México. Sí, hablamos de México. No, estamos hablando de todo México, ¿no? Y esa oportunidad de atracción, pues no sé si han visto a Marcelo Ebrard hablar, que tuvo una reunión hace muy poco tiempo con todo el sector empresarial de México y que habla de una inversión de alrededor de 430 mil millones de dólares comprometidos y que invitan al empresariado a que sean parte, que no sean espectadores, ¿no? Incluso hizo un comité para estar sumerjos como tal, las verdaderas empresarios y estuvieran ahí actuando, ¿no? Y hay un personaje muy interesante, Altagracia Gómez, que es la coordinadora de iniciativa privada con gobierno, y Chiapas no está lejos de eso. Chiapas, gracias a Dios, dentro de estas gestiones del corredor interoceánico, que hace rato les decía que ya de Puerto Chiapas es parte de eso, al igual que Dos Bocas, en la refinería de Dos Bocas, pues tenemos dos polos de desarrollo, uno de 149 hectáreas, otro de 263 hectáreas, y ahí se está promoviendo, pues, crear una zona de productividad, de riqueza, de desarrollo humano muy importante, ¿no? A mí me ha tocado en suerte estar trabajando a favor de que eso se realice, pero con una visión muy especial. El gobernador del estado pide y exige que se haga la voz de ella, Eduardo Ramírez, que lo hagan los chapanecos, ¿no? Y que haya un impacto social muy importante, ¿no? Es decir, que involucre a la gente de acá. Y eso se está gestando posiblemente dentro de muy poco tiempo y esté ya la decisión de empezar, ¿no? Y de eso estoy hablando, porque ese polo de desarrollo de 400 hectáreas le va a dar mucha vida a lo que es Puerto Chiapas, al ferrocarril y a la economía local, que, como te decía, cuando llueve salpica, ¿no? Hasta la persona que dice, pues oye, pues yo lo único que hago es bolear zapatos, pues cuando hay dinero para todo el mundo hay, ¿no? Claro. El de la paletería, el los restaurantes, los hoteles. A mí, fíjense, a mí me tocó allá en 1973, cuando regresé de la universidad a Chiapas, se estaban ya casi cerrando las presas, ¿no? Estaba Chicoacén en construcción, la Angostura se cerró. Y en Tuxtla Gutiérrez, que pues era la ciudad cercana a todo ese sistema de presas hidroeléctricas, rodaba el dinero, pero de una forma gigantesca, ¿no? Fue lo que convirtió a Tuxtla Gutiérrez de pueblo a una ciudad, ¿no? Claro. Hay más movimiento. Sí, bueno, yo tenía una persona, Carlos Rodríguez, que era dueño de una tienda de peltre que estaba ahí en el mercado. Me decía, Carlos, antes traía un camión de 4 toneladas de peltre al mes. Ahora estoy trayendo 2 vagones a la semana de peltre, ¿no? Y me lo están bajando y ya está vendido, ¿no? En fin, todo se multiplica, ¿no? Entonces hay riqueza, se venden carros, los cines se llenan, los restaurantes se llenan, en fin. Hay para todos. Cuando hay, bueno, hagan de cuenta cuando es Navidad, pues,
¿no? ¿Qué pasa en Navidad? No alcanzan los hoteles, no alcanzan los restaurantes, las tiendas se llenan porque la gente tiene dinero, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que posiblemente se vaya a ver en Tapachula. Ojalá sea de una forma muy ordenada y que los que ganen dinero lo utilicen en crear otra riqueza, ¿no? Pues bueno, qué interesantes estas acciones. La verdad es que ya está entonces próximo a la temporada de lluvia. No saques tu paraguas porque si no, no te van a mojar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue un placer, mi querido amigo, que esté con nosotros y que realmente el beneficio que se dé, sin duda alguna sé que todos los actos que nuestro amigo el Inge Vila ha hecho ha sido siempre para el bienestar de todos nosotros. Espero que la próxima vez te encuentres con nosotros. Es interesante que te comuniques, que nos digas a quién te gustaría conocer y las historias que pudieras escuchar. Nos vemos para la próxima. Esto es Huellas Vivas, Andares con Experiencia.